Botón rojo. Sí, señor. Botón rojo. Pero lo que estoy buscando es otra cosa. Botón negro. Ok, listo. Ya podemos comenzar, ¿eh? Sí. No, ya está. ¿Qué os diré? Que estoy sumamente emocionado por ver caras nuevas. Hay un concepto judío de Panim Hadashot, pero no lo voy a explicar hoy porque no pega, pero algún día podemos estudiarlo. Segundo, veo también amigos que hace mucho que no veo, y me da muchísimo gusto poder veros. Tercero, Aharon Javif, estoy muy feliz de poder compartir la mesa con un viejo y admirado amigo, el Raf Maravi, que seguramente conocéis, y que las cosas de la vida hicieron que nosotros vayamos por caminos diferentes casi sin encontrarnos. Creo que una sola vez enseñamos el mismo Mossad, hace ya muchos años en Yerushalayim. Bueno, el tema que nosotros elegimos hoy tiene un título que se llama El Melech está en el palacio. ¿Y por qué elegimos este título? ¿Perdón? Sí, el Melech está en el campo. Vamos a ver si va a estar en el campo. Por ahora está en el palacio. Pero gracias por la corrección, porque es señal que por lo menos uno de vosotros me oye. En unos minutos estaréis todos dormidos y entonces podré hablar y equivocarme con total libertad. Es cierto, la propaganda hablaba de que el rey, el Melech, está en el campo, pero resulta que no, que el Melech, como todo Melech, está en el palacio. Y nosotros pensamos en esto porque vivimos en una época en la cual no existe casi posibilidad de comunicación y de vernos. El hecho de que estemos sentados aquí, que podamos vernos la cara frente a frente, mirarnos en los ojos, es una categoría que lentamente se está perdiendo en nuestra vida. Nosotros ya ni siquiera hablamos por teléfono. Hemos llegado a un momento en el cual yo voy a ver que cierran la puerta. Por favor, gracias. Y entonces hemos perdido la posibilidad de hablarnos, de vernos. Uno va a una cafetería o uno va a un hotel y ve noviecitos que recién empiezan y están con el teléfono y uno no sabe si se están comunicando así porque olvidaron cómo se habla o si se están comunicando con el otro que no sabe que en estos momentos están con este en estos momentos. Entonces, a veces para poder hablar con el rey que está en el palacio, nosotros tenemos que pasar varios puestos de seguridad, tenemos que pasar ciertos trámites. No siempre el rey está dispuesto a que cualquiera le hable, pero nuestro rey es un rey muy particular. Tiene audífonos especialmente puestos para aquellos que practican, por ejemplo, la tzedaká. Y cuando hay alguien que practica la tzedaká, no necesita golpear la puerta del palacio para ser recibido. Tiene un audífono puesto para aquellos que tienen verdadera angustia y que necesitan una respuesta y que no la encuentran porque el prójimo no está ahí. Tiene respuestas incluso para casos como el que vimos apenas este Shabbat en la lectura de la Torá, cuando al final de la lectura de la Torá aparece un hecho muy pero muy especial. Dice que todos conocéis, habéis leído, habéis escuchado el Shabbat, que aparece de pronto un cadáver en la mitad del campo y nadie sabe quién lo mató y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y dice la Torá algo muy terrible, dice que hay que medir la distancia hacia la ciudad más cercana y una vez ubicada la ciudad más cercana
tienen que salir los líderes de esa ciudad y tienen que degollar una eglá, una novilla, y decir una frase que dice así: Veanú veamru yadenu lo shafku et adamas, de nuestras manos no han derramado esta sangre. Venenu lo raú. Y piden perdón a Dios en nombre de él. Voy a hacer otra vez breve. Qué bueno que tenemos el reloj ahí. Yo voy a hablar más de tiempo. ¿Puede? Sí, bueno. Y los Jajamim en la Gemara preguntan: ¿acaso alguien puede sospechar que el rey o el gobernante fue el que mató a esa persona cuya identidad apenas se sabe o no se sabe? Y la respuesta es terrible. Obviamente no lo mataron. Pero si en ese lugar hubiera habido posibilidades de alimentar y dar espacio para el alojamiento de esa persona, si alguien lo hubiera acompañado hasta su destino, probablemente nadie lo hubiera matado en la mitad del camino. Para aquellas personas como la víctima del crimen desconocido, que los líderes tienen que asumir la responsabilidad, tiene Dios un oído especial, porque nadie excepto Él puede escucharlo. Y nosotros nos sentimos muchas veces perdidos porque no sabemos qué hablar, cuándo hablar y a quién hablar. Pero sucede que hoy, nada menos que hoy, estamos a 30 días exactos de Yom Kippur. Estamos a 20 días exactos de Rosh Hashanah. ¿Y qué pasa con el Melech? La cámara esa va a tener triste final. Nosotros cuando éramos jóvenes decíamos: el que rompe paga. Que quede claro de que, bueno, yo que tú me correría un poco. Entonces, ¿qué pasa con nuestro rey? Nuestro rey, durante 40 días en el año, decide salir del palacio y va al campo. Y estando en el campo, está a la disposición de cualquiera que quiera acercarse a él. Y no voy a profundizar con detalles de las maneras con las cuales uno se puede acercar a ese rey. Pero sí deciros que si nosotros sabemos que el rey está libre, que no tiene custodios, que no tiene secretarios, que no tiene que pasar nadie por ningún trámite para poder llegar a él, sería muy triste que perdamos la oportunidad de acercarnos a él. Por lo tanto, nosotros en este mes quisiéramos plantearnos una pregunta muy simple. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuántas horas por día cada uno de nosotros habla con Dios? ¿Cuántos minutos por día hablamos con Dios? ¿Cuántos minutos por día vemos Netflix? ¿Cuántos minutos por día escuchamos Hadashot? ¿Cuántos minutos por día escuchamos la repetición de una cantidad de temas que son totalmente superfluos? ¿Cuántas horas por día, cuántos minutos por día hablamos sobre el otro y hablamos lo que hablamos del otro? Y entonces, la primera invitación que este relato del rey en el campo nos da es la necesidad de que podamos aislarnos de lo mundano para poder acercarnos, pero muy claramente, a la posibilidad de hablar con Dios en nuestros corazones y poder quitarnos de alguna forma la máscara que llevamos para que la observación hacia Dios y de Dios hacia nosotros sea lo más trascendente y transparente posible. Ese es el esfuerzo. Para esto nos hemos reunido hoy, para pensar un poco, para analizar un poco, para ver para qué sirve Elul. Y pareciese ser que Elul tiene la fuerza de cancelar los pecados del año bajo ciertas condiciones. Y poder llegar a una categoría, tienen ustedes en las hojas de las fuentes, la última en Berajot, que dice, el Rabbi Abau sostiene que los penitentes
los Baalei Teshuvá, incluso los justos de pleno derecho, no separan donde se encuentran los Baalei Teshuvá. Como se dice, paz, paz sobre el que está lejos y el que está cerca. La paz y el saludo se extiende primero al que está lejos, al Baal Teshuvá, y solo después se extiende al que está cerca, al justo de pleno derecho. Si nosotros nos sentimos culpables y pensamos que estamos muy mal, pues debemos estar muy felices porque vamos a ser los primeros en ser oídos. Y fíjense ustedes lo que pasa con el judaísmo. En el judaísmo, el término het, ¿cómo lo traducimos? Pecado, ¿verdad? Pero el término het tiene en hebreo otro significado. Es errar y perder el objetivo. Quien escucha fútbol por radio y cuando alguien tiene que patear un penalti y no emboca, ¿cómo se dice? Mahti, erró. Es decir, que het, cuando nosotros hablamos de pecado, y la palabra pecado a mí me suena poco judía, Dafka, porque el pecado para nosotros tiene un significado, pero nosotros hoy, wow, no tengo tiempo para hablar de nosotros, tengo que hablar únicamente de nosotros. Por lo tanto, si Teshuvá tiene que ver con het, Teshuvá puede ser traducido de la siguiente manera. Primero, la primera parte es tener conciencia que perdimos el objetivo. Es decir, que si nosotros tuvimos que patear la pelota al arco y en lugar de mandarla al arco le dimos a travesaño y del travesaño se fue para afuera y no somos conscientes y pensamos que somos unos genios, porque fíjense qué buen puntapié hemos dado, porque le hemos dado nada más y nada menos que al poste, entonces estamos mal. Muchos de nosotros creen que cuando la pelota pega en el poste hicimos muy bien. Ahora faltan 2 minutos para terminar el partido. De ese disparo dependen muchas cosas. Ahora, si no embocamos, tenemos que tener la capacidad de lamentarnos. Para lamentarnos tenemos que reconocer que nos equivocamos, porque si no reconocemos que nos equivocamos, no nos podemos lamentar. Porque si no tenemos conciencia de la pérdida, no hay ninguna manera tampoco de repararla. Tendremos angustia o no tendremos angustia. La angustia nos provocará depresión, la depresión nos llevará a la culpa y vamos a entrar a un círculo vicioso de culpa, angustia y depresión cuando no tenemos la capacidad de ver dónde estamos parados, porque si la tuviésemos, ni culpa, ni angustia, ni nada, porque automáticamente tendríamos los elementos para poder reparar lo que hicimos. Y por último, el concepto este de Teshuvá, que tiene que ver con het, nos plantea que si se perdió la oportunidad y el entrenador nos llama a volver a dar el puntapié para tratar de ganar el partido, pues concentrarnos para no equivocarnos, porque muchas veces nos equivocamos por distracción, porque en lugar de estar haciendo las cosas como corresponde que las hagamos, algo pasó frente a nosotros y nos distrajimos de alguna manera. Entonces estamos frente al rey y tenemos que presentarnos y presentar credenciales. ¿Y qué credenciales podemos presentar? Hemos equivocado el objetivo del disparo. ¿Nos sentimos mal por haberlo hecho o no nos sentimos mal? Porque si nos sentimos mal, enseguida vamos a poder sentirnos bien. Si no nos sentimos ni bien ni mal, no hay manera de reparación, porque la próxima vez que tengamos que hacer, vamos a disparar para afuera y seguramente nuestros amigos desde lejos nos van a dar una ovación cuando nuevamente la pelota salga de la cancha. Estos pensamientos nos permiten a nosotros construir una línea de instrucciones prácticas para poder generar una conducta en el mes de Elul y después del mes de Elul en los 10 días de Teshuvá, porque pareciese ser que no es suficiente y nosotros de Elul ya perdimos 10. Ahora, estar con el rey en el campo es únicamente la primera etapa. Nosotros necesitamos saber
que hay más etapas sobre esa. Y quiero en los 3 minutos que me quedan hacer una referencia a algo muy simpático que todos conocemos. Ustedes saben que cuando se toca el shofar en la sinagoga, hay una parte de tocar el shofar de pie y hay una parte que se toca el shofar sentados. ¿Y por qué tocamos el shofar de esta manera y de la otra parados y sentados? ¿Por qué? ¿Qué les explicaron alguna vez? ¿Qué oyeron? ¿Por qué hacemos eso? Y la respuesta es Kedei learvev et hasatan. Es decir, nosotros tenemos la obligación de hacer todo tipo de maniobras para que el Satán, que es el que nos va a acusar, no entienda qué está sucediendo, porque si él supiese lo que está por suceder cuando tocamos shofar también en el mes de Elul, sería muy fácil desarmar la estructura que nosotros estamos haciendo. Pero yo quiero deciros, con el permiso de Raf Moti, lo siguiente. El Arvef et Satán, cuando tocamos el shofar, no es al Satán, que tampoco estoy seguro que exista el Satán, sino al Satán que tenemos adentro. Que de pronto pensamos, conozco gente que piensa que si el que toca el shofar no se equivoca en las tequiot, en los shevarim y en las teruot, es símbolo que va a tener un año maravilloso. Y si se le atrancó y no le sale la tequía bien, le sale afónica, o el shevarim le sale teruá y la teruá le sale no sé qué, está seguro que ese año va a ser un desastre. Ahora, ese señor, ¿a quién le echa la culpa del año desastroso? Se la echa, busca echársela a otro y no a sí mismo. Se olvida que para poder tener éxito en tocar el shofar, no hace falta saber una técnica especial. Me acaban de mandar por WhatsApp un concierto de shofar con filarmónica, tocando Avinu Malkeinu, un señor con shofar. Wala. ¿Saben, Javerim? Si yo supiese dónde toca shofar ese señor, a ese Betacneset no voy. Porque no me interesa destacar el arte en sacar los sonidos, sino en poder tener a alguien que tenga el corazón destrozado por el dolor y la necesidad, que sea absolutamente humilde, que no tenga miedo a nadie ni a nada porque ya perdió todo, y que sea él el que tome el shofar y lo toque de manera tal de que desde su corazón quebrantado nos podamos nosotros conmover al grado que de ahí construyamos la plataforma de poder encontrar la verdadera idea que como judíos tenemos que proclamar para nosotros y para el mundo. Y un relato de 1 minuto y medio más. Estaba pensando en contaros sobre un caso de una mujer que hizo teshuvah. No sé si es bueno o es malo contar sobre otras personas. Nosotros que cuidamos la lengua tratamos de no hablar mal de nadie. Y cuando hay una persona que hizo teshuvah, con más razón habría que decirle a esa persona que hizo teshuvah, no identificarla y tampoco cuidado. No pasó nada. Por suerte que no fue la cámara. Bueno, no importa porque yo igual ya me olvidé lo que les iba a decir. Trato la mujer. Bueno, les voy a contar algo sobre una mujer. ¿Se puede? Había una mujer que se llamó Agar. Ninguno de ustedes la conoció. ¿Por qué te ríes? ¿La conociste? ¿Y qué pasó con Agar? Agar fue entregada en un acto de magnificencia y de generosidad
sin par por Sarai, a Abraham. Y embarazó. Según lo que cuentan algunos midrashim, embarazó en la primera noche de contacto con Abraham y abortó. Y esta mujer, Agar, decía sobre Sarai: si Sarai fuese una mujer justa, embarazaría a ella. Si no embaraza, pues significa que muy justa no debe ser. Y parece que esta Agar algo de razón tenía, porque esta Sarai se portó muy mal con ella. Pero muy mal. Pero muy mal. Y Sarai vio como Agar tuvo un hijo. Y vio cosas sobre ese hijo. Y se me fue el tiempo, pero igual voy a continuar. Hay tiempo, cuando la aguja de... Sí, ahí vamos. Y Agar fue expulsada. Y su hijo estuvo a punto de morir. ¿Y quién alimentó a su hijo? Dios alimentó a su hijo. Agar había perdido incluso la capacidad de ser madre, porque Dios la tomó de su mano, porque ya había perdido absolutamente todo. ¿Y cuál es el final de la historia? El final de la historia es que muchos años después, Abraham, viudo y ya con sus hijos lejos de él, decide tomar una mujer a la que llama Keturá. ¿Por qué Keturá? Dicen nuestros sabios, porque tenía el perfume de los inciensos, porque había llegado a la máxima categoría que puede aspirar una mujer. Se separó de Abraham y durante todos esos años le fue fiel. No salió a buscar a otros hombres en una cultura como la que ella traía del vientre de su madre, que hubiera indicado que lo más fácil era simplemente estar acompañada por quien sea. ¿Y qué hace Abraham con esa mujer? La toma como esposa. Y esa mujer le da 6 hijos. ¿Qué pasó con los hijos? No sé. Lo que sí sé es que Agar, que nosotros cuando estudiamos Torah, los niveles que nos enseñan en la primaria y en algunos cursos, la vemos como algo secundario e intrascendente, e incluso justificamos con mucha facilidad a Sarai, cosa que no hacen algunos de nuestros rajamim, por el maltrato. Ella consigue a través de ciertas acciones pequeñas, una de ellas la preocupación por su hijo, la otra la fidelidad a su pareja, y conductas que la Torah no nos explican, pero que sin ninguna duda deberían ser muy fuertes, que pueda devolverse al seno del pueblo de Israel, tomando otra vez a Abraham como marido y reproduciéndose de Abraham. Yo quisiera que todos nosotros, en estos días que nos quedan para Rosh Hashanah, cuando salgamos al bosque, prestemos atención, porque estamos aquí y no prestamos atención de la presencia divina. Porque si prestáramos atención permanente, como decimos, Sheviti Hashem Lenekti Tamid, la presencia de Dios la tengo que tener frente a mí, no tendría que medir ni siquiera cuánto tiempo estoy en contacto con Él y puedo hablar con Él. Porque la presencia sería tan bien percibida que mi comunicación con Él fluiría de tal manera que podría recibirla de regreso. Y que tratemos de embocar en el arco y que podamos hacer goles. Y si vamos a aprender a hacer goles y vamos a sentirnos bien con los goles, no habrá Satán que pueda meterse en nuestro camino para tratar de mandar un viento que la pelota no llegue. Y podremos tocar el shofar y nos equivocaremos con la música del shofar, siempre y cuando el Satán que tenemos adentro pueda ser confundido y decida no oponerse a los designios de Dios cuando Él quiera darnos un año de salud, de paz y de felicidad. Amén. Erev Tov. Muchas gracias
a Ethel, que es Balat Arzania en este caso, por la invitación y ante todo con el permiso del Rav Barilka. Es un placer poder compartir un espacio de estudio fundamentalmente. La reflexión quedará siempre como parte del estudio. Y bueno, esperemos que la iniciativa de crear un espacio en español en Matán, en Jerusalén, realmente prospere y que bueno, que tengamos el mérito, aún los que estamos en Ra'ananim y yo, los que somos Ra'ananim, de poder llegar aquí a Jerusalén para ayudar en esta empresa. Mientras tanto, en Matán de Ra'anana damos shiurim en hebreo por ahora, nada más. Voy a tener que viajar a Rana. Pero bueno, bienvenidos a todas las caras conocidas y a todas las caras desconocidas. Cuando me llaman o Ethel me llama en este caso para poder participar de esta noche, hay una pregunta que es la que más me incomoda, la que me es más difícil, y es la que dicen, ¿qué título le ponemos a la conferencia? Y yo digo, no tengo títulos, por suerte estaba Rav Barilka, que es el que pone los títulos, entonces yo dije, fantástico, yo me acoplo. En realidad, los títulos nos ayudan, por sobre todas las cosas, a poder crear toda una figura, toda una imagen, pero por sobre todas las cosas, un camino. Toda la idea de Amelech Basadeh, que me apasiona, que me encanta, tiene que ver con toda la perspectiva que ya el Shir HaShirim la trae entre sus primeras palabras cuando, lo voy a decir al final, Lejado din etzea sadeh, Nalina bakefarim. Ven amado, vayamos a los campos, durmamos en medio de las aldeas. Hay un deseo de poder salir, de poder dejar todo lo que es aparentemente la rutina cotidiana y poder encontrar lo nuevo, o por lo menos aquello que, siendo constante, se nos presenta como nuevo. El mes de Elul es un desafío. El mes de Elul no tan solo es el final de un ciclo, es tal vez el llamado constante para que nosotros tomemos más conciencia después de estar casi cansados, casi después de ver que todo el año calendario está llegando a su fin y que de repente las puertas, los golpecitos en la puerta de Rosh Hashanah, 20 días, dijo el Rab, la verdad que ahora me di cuenta, todavía no preparamos nada, y un mes para Yom Kippurim, están ya en nuestra vivencia, por lo menos emocional, si no lo pensamos todavía. De repente dice Amelech Basadeh, ¿qué hago? ¿Tengo miedo o me animo? El hecho de que el rey esté en el campo es una figura muy interesante desde el punto de vista de la interpretación de los sabios, porque en última instancia sabemos que el mismo Shir HaShirim me habla de la otra realidad. H. Amelech bimsibo, nirdina tan rejo. Mientras el rey está bimsibo en sus aposentos, mi flor, mi nardo, dio su aroma. Quiere decir que el rey sigue allí y yo aquí estoy floreciendo, estoy dando de mí lo mejor, la mejor fragancia. Quiere decir que hay un movimiento en cada uno de nosotros y el rey parece ser que en mi imagen ha olido esa fragancia que sale de mi nardo y dice, a ver, yo te quiero ver. Ya que te olí, que es el arte del Melech HaMashiach, ¿no? Be'eriach. Es el arte del rey, del Mashiach. Esa capacidad del olfato es la que despierta al creador, al rey, a salir de su palacio. Y entonces hay un momento en el cual yo estoy dando mis fragancias en una etapa de mi vida muy compleja, muy difícil, porque el mes de Elul
no es un mes fácil, a pesar de que para nosotros parecería ser solamente un puente que me comunica con el ideal. Y mientras tanto, Amelech Basadeh. De repente me tengo que dar cuenta que ese rey, al cual le voy a tener que invocar durante 10 días seguidos, Melech Hafetz Bahaim, Amelech HaKadosh, y voy a tener que hablar todo el tiempo de ese rey, de repente no está ya en su palacio, no está en su trono celestial, no está en la corte de juicio. ¿A dónde está? Está Basadeh. Y allí es donde empieza un poquitito mi pensamiento entre Lejado Din Etzea Sadeh, entre vayamos amado y encontrémonos en el campo, a el Melech que está en su palacio y ha olido mi fragancia. ¿Qué hay en el medio de eso? En el medio de eso nace Elul. Todos saben lo que el Ari Kadosh estableció sobre el mes de Elul. Elul dijo, es una sigla, y todo el mundo por suerte la conoce. Ani ledodi vedodi li. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Quisiera decirles que el pasuk de Shir HaShirim también tiene un final, no termina allí. Ani ledodi vedodi li. ¿Y cómo sigue? Arro'e bashoshanim. Arro'e, con ahí, que pastorea entre los lirios. Y cuando nosotros podemos ver este Arro'e bashoshanim, explicamos de acuerdo al Zohar HaKadosh que Ro'e bashoshanim es el tiempo, Elul, Ani ledodi vedodi li, donde recibimos un regalo enorme, maravilloso, que trae el Kadosh Baruj Hu, el Rey, en este mes. ¿Cuál es el regalo? Miren, explicando el mes de Elul tiene una carga pesadísima. Viene con un escenario difícil. Hay una traición, hay un becerro de oro, hay una danza, hay una pérdida de sustancia por parte del pueblo de Israel. Hay, como decía, una traición. Y entonces parecería ser que ese escenario del becerro de oro va a ocupar permanentemente la vida, la rutina de ese pueblo de ahí en adelante. Sin embargo, obviamente, Moshe Rabenu se pregunta a sí mismo cómo hacer para que esto se pueda superar. Porque Moshe Rabenu en la Sagrada Torá es el arte de la superación. No solamente es el mejor defensor, sino cómo poder salir de esa realidad. El verdadero líder no es aquel que solamente levanta el dedo y dice no, 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 sino también que trata de aprender él mismo cómo superar. El Rab dijo de que hay muchas responsabilidades en algún momento, y la responsabilidad empieza ¿por dónde? Por uno. El mismo Kadosh Baruj Hu, cuando Moshe Rabenu está en la gloria, en la cima de la montaña, recibiendo las tablas, la explicación, toda la Torah, ¿qué le dice? Lech red kishihet amecha. Ahora desciende porque tu pueblo se ha corrompido. Lech red. Y allí Rashi, con su habitual inteligencia, dice red mi gedulatcha. Desciende de tu grandeza. Klum natati lecha gedulah. ¿Acaso si yo te di la grandeza, para qué te la di? A causa de este pueblo. Ahora este pueblo, ¿dónde está? Allí, en el barro de la idolatría. Tú no tienes nada que hacer aquí arriba. Moshe Rabenu se pregunta qué hacer en ese instante. ¿Cómo lograr romper esa estructura que se ha producido en el seno del pueblo de Israel? Y entonces, lo que venimos haciendo muy pacientemente, no sin horas de sueño, desde el 2 de Elul, en el mundo de los sefaradim. Yo soy sefaradí, ¿sabes? Tengo el mapa de Polonia acá, pero te juro que soy sefaradí. Nadie me cree que soy sefaradí. Todos piensan que mi señora es sefaradí. Pero mi señora es súper ashkenazí, yo soy súper sefaradí. Desde el 2 de Elul, los sefaradim estamos en un mundo llamado Selehot. ¿Qué le enseñó a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu cuando fue a tocar las puertas del cielo y decir, por favor, le tiraba del pantalón a Dios y le decía,
por favor perdona a este pueblo, por favor perdona a este pueblo. ¿Qué le enseñó a Kadosh Baruj Hu? Seder, un orden de Selihot, que son los que nosotros conocemos, Yod Gimel Midot, los 13 atributos divinos. Esos 13 atributos que Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe todo el tiempo que Israel, palabra que yo tampoco uso, peque, que hagan de acuerdo a este orden y yo los voy a perdonar. Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Behanun, Erechapayim, Berab Chesed, Bemet, todo lo demás que está en los libros y cada uno lo sabe muy bien. Ese es el orden de este mes. Ese es el regalo maravilloso de este mes. Por eso, Shlomo Amelech con tanta inteligencia dijo: Anil dodi bedodi li, arroe bashoshani. Dice el Zohar HaKadosh, Kemo ota shoshana, sheyesh la shlosha asar ali. El Zohar HaKadosh dice que la Shoshana tiene 13 pétalos. Mi maestro, de quien disfruté tantos años en Jerusalén, Rabadin Steinsaltz, Shelita, escribió un libro, Los 13 pétalos de la rosa, sobre este tema. Maravilloso. Esas 13 midot que Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, se manifiestan ahora ¿en qué? En la rosa. Entonces, por un lado, Nirdina tan rejo, Minardo da la fragancia, pero Akadosh Baruj Hu me acerca y me dice: salgo al campo y ¿qué te regalo? Te regalo una rosa. Parece Juan Luis Guerra, ¿no? Pero no es así. No es así. Esto me pasa muy seguido. Estas cosas que las asociaciones libres de psicoanálisis me matan. Viene Akadosh Baruj Hu y dice: te regalo una rosa. La rosa de los 13 pétalos. Tengo que decirle a Rab Ariel que en realidad compro rosas casi siempre. Busco y nunca encuentro de 13 pétalos. De 12 o de 14, pero de 13 nunca encontré. Seguramente debe ser algo que Akadosh Baruj Hu preparó. Y por eso este mes de Elul, que el rey sale al campo, sale con esa rosa y me dice: toma, esto es para ti. Esto es para que tú puedas tener como reparo y como recurso en un tiempo difícil, donde se nos viene todo un año por delante y todavía no hemos superado el año por detrás. Y justo me pasa cuando, en el mes de Elul. ¿Por qué el mes de Elul? Déjame un poquito respirar. Quiero descansar. Yo me preparo. Rosh Hashanah, pienso ir al Bet HaKnesset, hacer el Yemet Teshuvah, voy a ir todos los días a Selihot, Belineder. Yom Kippurim voy a estar de la mañana hasta la noche, de la noche hasta la noche. Pero Elul cayó en agosto, vacaciones, yo tengo que cuidar a nietos, no a hijos. Y en este caso hay que trabajar y hay que atender a la comunidad y hay que hacer cosas. Vayamos de a poco, Dios mío. No vayamos tan rápido. Déjame este Elul, y justo en Elul, Amelech Basadeh. ¿Qué significa que Amelech Basadeh en este Elul? Yo te voy a ver en Rosh Hashanah. Yo te voy a ver en Yom Kippur. Es más, te veo todos los Shabbatot. Ahí viene el desafío de Akadosh Baruj Hu en este mes. Este mes viene Akadosh Baruj Hu al campo. ¿El campo quién es? Cada uno de nosotros. Amelech Basadeh. Hay un papá que no miraba mucho ya. ¿Me molesta si me paro? Porque la gente va a tener tortícolis dentro de yo sé. Hay un papá. Va a salir la corbata. Vamos a ver. Que se identifique con la corbata. Hay un papá que no puede ver mucho en la Sagrada Torah. Y de repente, en medio de sus cataratas forzadas, tiene a su hijo delante, lo palpa y se da cuenta que ese hijo parecería ser el otro hijo. Pero ese hijo, por la voz, parece ser el hijo que él piensa. ¿Qué es lo que define la realidad de ese papá?
cuando le pide que lo bese, Yeshana, Ushkana, vení, acércate a besarme. En ese momento aparece el aroma, el olfato. Reach, vení, que reach hasadeh. Mira. El aroma de mi hijo es como el aroma del campo, ayer berejó Hashem, que lo bendijo ayer. Aparece el campo de vuelta, aparece el aroma, aparece lo grato, aparece el aroma. ¿En dónde? En el medio de una disolución familiar, no en el medio de una solución familiar. Aparece eso en medio de la crisis familiar, aparece en medio del rompimiento. Hay un hijo que, si bien tiene 64 años, se va a separar de su padre. Se va a ir. No lo va a ver por muchos años, décadas. Y sin embargo, el padre, ¿con qué se queda? Ese es el aroma que guarda en sus narinas. Llega el mes de Elul, maravilloso, y Akadosh Baruj Hu sale al encuentro del campo. Cada uno es Reach Hasadeh. ¿Y qué te dice Akadosh Baruj Hu? Y vos le decís, un poquito de tregua, yo te voy a ver, mira, estoy todos los Shabbatot, voy al Bet HaKnesset, hago tefilá, escucho la Torah. Yo no quiero ser el Dios de tus Shabbatot. Perdónenme que digo esto. Yo me pongo tefilín todas las mañanas. Yo no quiero ser el Dios de tus tefilín. Yo quiero estar en tu campo habitual. Quiero que me lleves a tu trabajo. Quiero verte como sos en el trato de los demás. Quiero verte en tu rutina y de cómo se te rompe tu rutina. Yo quiero verte tal cual sos. Ese es para mí el desafío del mes de Elul. Cuando el rey viene y me dice, Ten li liot itcha ba'avodah. Yo quiero estar en tu trabajo. Y ese es Jodesh Elul. Dice el Baal HaTanya, de ahí nace el concepto de Amelech Basadeh. Estuve averiguando. No todos están de acuerdo. No todos están de acuerdo. A variar. Bueno, vamos a decir. Dice el Baal HaTanya algo muy interesante. Bueno, lo voy a leer del resumen, más fácil, así no me estiro tanto. Y Neno da, enseguida lo traduzco, Shebe'elul uzman itgalut yod gimel midot arachamim. Es sabido que en el mes de Elul, dice en Likutei Torah, es el mes en el cual se revelan los 13 atributos de la compasión divina. Hay otra palabra que yo no uso, espero que el Rab acuerde conmigo, que es la palabra misericordia. ¿Bien? Misericordia es un concepto hipercristiano, dramático, y todos los siberín tienen misericordia, misericordia, misericordia. Después, cuando quieran, les enseñamos qué significa misericordia. Yo lo aprendí de Rav Faur Shlita, o sea, no lo aprendí porque yo lo sabía. Dice, son las 13 midot de compasión. Uleavin ze, y para entender esto, Kilama em yemot achol beinam yom tov. ¿Por qué los días de Elul son días de Hol? Son días comunes. Akadosh Baruj Hu te viene a contar los caminos por los cuales podés conocerlo a Él. Tenías que hacer una fiesta cada día. Caramba. Cuando vamos a la Selijot y escuchamos y decimos Yod Gimel Midot, no una vez, 2, 3, 4, 5, 6 veces, en el medio de la Selijot, a la madrugada, al amanecer, se escucha el shofar en el medio y las 13 Midot. Parece ser un escenario de Ar Sinai, de la entrega de la Torá. Esto merece ser una fiesta, no un día de semana. Y dice, no es un Yom Tov. Y dice el Admor HaZaken, y por supuesto que hay una diferencia enorme entre Yom Kippurim y Elul. El Rab habló que la última estación de estos 40 días es Yom Kippurim. Pero esto lo vamos a entender con el mashal del rey que salió al campo y todo el mundo lo recibía en el campo, y entonces
todo el mundo salía a recibirlo, Beseber Panim Yafot, la persona se preparaba para ello. Por lo tanto, para ir el concepto es, ¿por qué el mes de Elul acontece durante días de semana? Kadosh Baruj Hu nos dice, mira, el mes de Elul es la fiesta del Jol. El mes de Elul es la fiesta de tu trabajo. Yo te quiero ver en tu laboratorio de análisis clínicos. Yo te quiero ver en su función de la hija del Rab Barilka, de la Asociación Médica de Israel, ginecóloga. Yo te quiero ver allí. ¿En dónde? En la cocina. En la cocina. Usted lo dijo, si yo lo digo, voy a decir vaya. Estoy en Matán, no puedo decir eso. Si no, van a hacer me matan. Cambian el acento, van a hacerlo Milael, no Milra. Esto es Matán. Pero gracias. En todas partes, en cada lugar, en donde cada uno esté, esta es la fiesta de ese trabajo. Por lo tanto, Elul viene a demostrarnos a nosotros la vida verdadera. ¿Dónde está la vida de cada uno? En la vida que desarrollamos todos los días, en el trabajo, cuidando nietos, también es un trabajo hermoso, único, que lleva sus costos. Y obviamente, Akadosh Baruj Hu viene en este mes de Elul y te dice, yo estoy iluminándote en estos días comunes. Llévame contigo a donde tú quieras ir. Yo no quiero ser tu Dios del Bet Knesset. Yo quiero ser tu Dios del mes de agosto. Pleno calor, Hufshá, que no sabemos dónde ir, qué hacer, a dónde entretenernos o entretener. Y entonces, Akadosh Baruj Hu